buenos días tengan todos ustedes. Damos gracias al Señor una vez más por este precioso día, este precioso domingo que nos está dando. Y la palabra de Dios dice aquí en Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pero necesitas levantarte y necesitas resplandecer. Bienvenidos todos y todas a este servicio para el Señor. Servicio que estamos haciendo de tal manera que podamos glorificar el nombre del Señor. Así que únete a todos nosotros, donde quiera que estés, o aquí en Venezuela, en tu casa, cada una de las urbanizaciones y barrios de nuestro país, o fuera de él, en cualquier país en el que te encuentres. Es un gozo para nosotros saber que tú estás allí conectado y que estás recibiendo la bendición del Señor. Vamos a orar a Dios para que Él bendiga este servicio. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos. Es un tiempo maravilloso de este encuentro personal contigo a través de este servicio, también con los diferentes hermanos y hermanas desde sus hogares. Pedimos, Señor, que tú les bendiga, que tú les guardes, que les ayude en todo momento. Por todo este equipo que está trabajando hoy, pedimos que tú también les acompañes, les dé la fuerza que necesitan para poder realizar y ejecutar lo que ellos han traído para ti. Pedimos, Señor, que la bendición y el poder del Espíritu Santo sea sobre nosotros. A ti lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos reunimos con gran gozo y placer a celebrar juntos en armonía este servicio a nuestro Señor, a nuestro Padre. Estamos contentos, estamos alegres. Hoy es un día de celebración. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 96, que es un cántico de alabanza, dice así: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra, decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. A ese Dios alabamos y nos rendimos en este día, porque bueno es Jehová, grandes son todas sus obras. Amén. Amén. Gócese allí donde está mi hermano, con alegría en su corazón, levántese, muévase delante de nuestro Dios. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor,
honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor. Te alabamos, Jesús, porque tú eres nuestro Rey, soberano, sublime, poderoso, grande en batalla. Tú eres nuestro Rey infinito en poder. Solo tú eres majestad, solo tú eres poderoso. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Tu reino No es su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, Pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su trono eterno es, su trono es cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Gloria a Dios. Y si usted cree que tiene un Dios grande, un Dios maravilloso, el Dios de lo imposible, un Dios capaz de hacer milagros, de sanar, de proveer, le invito a que ahí donde usted se encuentre pueda unirse con nosotros en alabanza, en adoración y hacerlo con entendimiento. Vamos a adorar el día de hoy a ese Dios grande, ese Dios fiel, misericordioso, que estará y ha estado con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Dios es un Dios grande. Vamos a declararlo hoy. Solo Él es digno.
tu gran poder, con un soplo de tu aliento formaste quien yo soy. Caminaste sobre el agua, calmaste la tormenta, las olas se mueven al sonido de tu voz. Solo Él es digno de exaltarle, solo Él es digno de alabarle, solo Él es digno de darle gloria. Solo Él es digno de exaltarle, solo Él es digno de alabarle, solo Él es digno de darle gloria. Creaste el universo con tu gran poder, con un soplo de tu aliento formaste quien yo soy. Tú caminaste sobre el agua, calmaste la tormenta, las olas se mueven al sonido de tu voz. Solo Él es digno de exaltarle, solo Él es digno de alabarle, solo Él es digno de darle gloria. Solo Él es digno de exaltarle, solo Él es digno de alabarle, solo Él es digno de darle gloria. Porque mi Dios es grande, 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 mi Dios es grande. Que los cielos alaben tu nombre y la tierra hoy le responde. Junto al cielo canto, santo es el Señor. Que los cielos alaben tu nombre y la tierra hoy le responde. Junto al cielo canto, santo es el Señor. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande. Vamos a declararlo una vez más. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande. Él es, mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande. Que los cielos alaben tu nombre y la tierra hoy le responde. Junto al cielo canto, santo es el Señor. Que los cielos alaben tu nombre, hoy le responde. Junto al cielo canto, santo es el Señor. Gloria a Dios, Él es santo, 3 veces santo. Y damos gracias a Dios por permitirnos alabarle una vez más, porque nos ha dado un día más de vida. Su fidelidad ha estado con nosotros y su misericordia. Gracias a Él, las cadenas de opresión fueron rotas. Y gracias a ese sacrificio en la cruz, hemos tenido libertad. Así que vamos a cantar hoy, adorarle, alabarle con toda libertad.
me has dado libertad. Salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad. Soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad. No soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Oh. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad. No soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad. No soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en él la luz, porque no vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en él la luz, porque no vienes tú. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, sin libertad. No soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad. No soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad. Bien, gracias al Señor por este momento importante y especialmente cuando estamos hablando de la libertad, ¿verdad? La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios nos ha dado libertad del pecado. ¿Cómo nos lo dio? A través del sacrificio de su Hijo Jesús. Cristo murió para darnos libertad. ¿Qué dice la Escritura? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, Él quiere libertarte a ti de la esclavitud del pecado. Hay personas que piensan que no están esclavizadas bajo el pecado, pero sí, el pecado esclaviza. Y Cristo vino a este mundo para libertar al hombre de la esclavitud del pecado. Ojalá que tú también puedas hacer eso que cada uno de nosotros hicimos, recibir a Jesucristo y ser libertados del pecado. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Y en este momento estamos para estudiar tu palabra. Pedimos que tu palabra encuentre cabida en nuestros corazones, que nosotros seamos amantes del contenido de ella y que podamos poner en práctica, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Pedimos que tú bendigas a todos los que están en sus hogares escuchando esta transmisión y que la gracia tuya por el Espíritu Santo llegue a sus corazones y a sus vidas. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Bueno, hemos estado hablando de algunos temas importantes y todo tiene que ver con la salvación. Y efectivamente con la salvación y la vida eterna. Porque es necesario que nosotros atendamos a estas cosas que son de vital importancia para la vida de toda persona, de todo ser humano. Su salvación, la vida eterna que Cristo vino a ofrecer. Porque aparte de la vida eterna, también hay una condenación. Así como hay la libertad, también hay el cautiverio, la esclavitud. Pero Cristo vino para rescatarnos y darnos vida. De tal manera que hablamos en cuanto al verdadero arrepentimiento. Si usted no se arrepiente de sus pecados, no podrá alcanzar la salvación. Es necesario arrepentirnos. Y recordemos lo que Jesús hizo. Vino predicando el evangelio del reino y decía, arrepentíos, ¿verdad? Que toda persona debe arrepentirse y creer en el evangelio. Arrepentirse de sus pecados. Hablamos acerca de la verdadera fe, la fe salvadora. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe salvadora, la fe que salva, la fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador de nosotros. Y luego el domingo pasado estuvimos hablando de la gracia, de la verdadera gracia salvadora. Y hablamos de la gracia y somos salvos por gracia como un poder extraordinario que nos ha dado Dios para no ser cautivos del pecado, para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Tiene la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a trabajar un tema que se llama la justificación, la verdadera justificación, que está también expresada en la palabra de Dios. Cuando una persona se arrepiente y cree, deposita su fe en Jesucristo, entonces recibe la gracia de Dios y es perdonado de todos sus pecados, de todo el pasado, ¿verdad? Hay personas que viven todavía cautivos bajo el pasado, que tienen recuerdos y no son felices. Pero déjeme decirle que una vez que usted se arrepintió de sus pecados, que creyó en Jesucristo, que por gracia es salvo, viene esa gracia salvadora, ya esos pecados pasaron a la historia. No tienen por qué atormentarla y atormentarlo. Sencillamente eso ya lo llevó Jesucristo sobre la cruz para darle a usted la libertad. Ahora a usted le corresponde vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque no está bajo la esclavitud del pecado. Ya no está tampoco bajo la ira de Dios. Todos aquellos que hacen maldad, que practican la maldad, que practican el pecado, están bajo la ira de Dios. Pero ya usted no está bajo la ira de Dios, porque ya usted se llegó a Jesucristo. Usted está más bien bajo la gracia de Dios, ha sido salvo por gracia. Se ve que hubo un cambio en usted, completamente en su propia vida, en su comportamiento. Esto es lo que usted va a disfrutar a partir de ahora, ¿verdad? De haber aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Los hijos de Dios vivimos bajo su gracia y disfrutamos de esa vida. Por eso nosotros servimos, ¿verdad? Servimos al prójimo. Servimos al Señor, hacemos cosas extraordinarias, ¿verdad? De todas formas, ¿por qué? No porque nosotros queremos vanagloriarnos ni nada de eso, sino sencillamente en agradecimiento a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y esto es posible porque nosotros nos arrepentimos, nosotros pusimos nuestra fe en Jesucristo, nosotros vivimos bajo la gracia salvadora, ¿verdad?, de nuestro Señor. Esto quiere decir que ya usted no está destinado al infierno, porque toda persona que no se ha arrepentido está destinado al infierno. Pero como le dije, la vida eterna está al alcance suyo. Usted puede cambiar esa situación. Por causa de sus pecados, todo lo hizo
el pecado es que nos separa de Dios. Ahora, una vez que usted ha sido o está bajo la gracia de Dios, está también caminando bajo estos principios del Señor. Y es una persona que, por supuesto, ya podemos decir que ya usted la podemos declarar justificada. ¿Justificada de qué? Bueno, de sus pecados. Ya usted no tiene por qué pagar por ello. Dios sencillamente la declara a usted una persona justa, ¿verdad? Y acepta el poder de vivir rectamente. Una persona justa acepta de parte del Señor que va a vivir rectamente. Y eso es lo que se llama justificación. La gracia de Dios en usted y usted con el compromiso de vivir rectamente, entonces usted ha sido justificado, declarado justo delante de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? No es porque usted lo merecía, sino por la gracia del Señor. Pero la pregunta está, ¿cómo sabemos que alguien ha sido en verdad justificado del pecado? ¿Cómo uno obtiene esa seguridad? ¿Cuáles son las evidencias prácticas de una vida justificada? En primer lugar, le digo, el que ha muerto a sus pecados pasados, que ha muerto al yo, que ha muerto al egoísmo, ha sido justificado, declarado justo. Una persona que ha muerto a la carne, ha muerto al pecado. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, lo expresó de la manera siguiente, 6:7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pero de la muerte que está hablando aquí no es la muerte física, en verdad. O sea, el que ha muerto, si alguien lo lee así, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces llegamos a ser justificados del pecado cuando morimos. No, de ninguna manera está hablando eso. Sino que ha muerto al mundo, ha muerto a los deseos de la carne, ha muerto a la vanagloria de la vida, ha muerto al pecado. Y una persona que ha muerto al pecado ha sido justificado, ha sido declarado justo delante del Señor. Por eso así nosotros conocemos, ¿verdad?, que una persona es justificada porque su conducta, su vida demuestra otra cosa que no hacía antes. Si antes era una persona que le gustaba apropiarse de lo ajeno, que le gustaba robar, que le gustaba maldecir, ahora no lo practica, ahora no lo vive, ni quiere saber nada de esas cosas. Si antes era una persona que estaba en el mercado y entonces alteraba las pesas allí para que la persona recibiera menos, y aunque el fiel de su peso indicaba lo que la persona estaba comprando, si era 1 kilo, 2 kilos, pero cuando le pesaba allí 1 kilo, tenía sencillamente 800 gramos, ya usted no va a alterar más eso, sino que va a vivir correctamente, pesa justa delante del Señor. Entonces, esa persona ha sido declarada justa, justificado pues del pecado. Una persona que verdaderamente ha sido justificada es la que tiene paz en su conciencia, no la culpa del pecado. En Romanos capítulo 5, versículo número 1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Fíjense, la paz. Hay personas que viven en una completa angustia, en una completa zozobra, en un estado tal que no tiene paz en su corazón, no sabe cómo confiar, le teme a todo, vive en temor. La Biblia dice que una persona justificada por la fe en Jesucristo, tiene paz para con Dios. ¿Usted es capaz de vivir en paz? ¿Usted tiene paz en su corazón? Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Fíjense, Jesucristo ofreció la paz. Y la paz es algo que buscamos siempre, ¿verdad? Quizás se busca
la paz entre las naciones. Cuando hay conflicto, se busca la paz en dos grupos que están en conflicto, en guerra. Es importante vivir en paz. Bueno, Jesucristo vino para darte paz, pero tú tienes que tener paz primero con Dios, después tienes que tener paz contigo mismo y luego tienes que tener paz para con los demás, porque si tú no tienes paz con Dios, entonces tú vas a estar en guerra permanente. Si tú no tienes paz contigo mismo, entonces ¿cómo vas a tener paz con los demás si tú mismo estás en conflicto? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. De tal manera que una persona que se siente justificada tiene paz en su corazón, vive con tranquilidad, no anda en esa angustia. Otra manera de nosotros conocer que una persona verdaderamente ha sido justificada es porque comienza o camina en la vida de Jesucristo. Vive en el Espíritu de Dios. Fíjense lo que dice San Pablo en Romanos 8, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una persona justificada, declarada justa, no anda conforme a ¿qué? A la carne, sino que anda conforme a ¿qué? Al Espíritu. Y allí podemos hablar de lo que es el fruto de la carne y lo que es el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuáles son los frutos de la carne? ¿Verdad? Todo lo que es pecado, ¿verdad? Todo lo que son maldiciones, todo lo que es mentira, todo lo que es la vanagloria de la vida, todo eso, los frutos de la carne. Pero una persona justificada por el Señor, que se siente justo, que Cristo le ha perdonado sus pecados, que está bajo la gracia de Dios, sencillamente no camina en la carne, sino camina en el Espíritu. ¿Cómo está tu caminar diario con Dios? ¿Estás andando en el Espíritu o estás satisfagando o estás propiciando los deseos de la carne? ¿O todavía tienes esa lucha entre la carne y el Espíritu? Es necesario que podamos morir a la carne y vivir para el Espíritu. Fíjense, una persona que podemos considerar como justa delante de Dios, que ha sido justificado, es una persona que practica la justicia, vive rectamente haciendo la justicia. En Primera de Juan 3, versículo número 7, nos dice: hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. ¿Ves? El que hace justicia es como es justo. ¿Por qué? Porque Jesús es justo, porque Dios es justo, es justicia. Entonces, así es como nosotros podemos llegar a conocer una persona que ha sido justificado, ¿verdad? Porque no es solamente, como he venido diciendo, el hecho de arrepentirnos, hay que creer en Jesucristo, hay que tener la gracia de Dios, pero también debemos entender que somos ya justificados del pecado, ¿verdad? La verdadera justificación. ¿Eres justificado? ¿Estás justificado? ¿Te sientes justificado? ¿Ya tú abandonaste el pecado? ¿Ya tú abandonaste ese tipo de vida? Entonces tú eres una persona que estás allí alcanzando la salvación, que tienes la salvación. Por eso digo, la salvación está a tu alcance. Si tú eres una persona que todavía no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, que no has entendido esto, todavía el Señor te da la oportunidad. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dame, hijo mío, tu corazón, te dice el Señor. Entrégame tu corazón. Yo quiero cambiar tu vida. No es un cambio para mal, sino es un cambio para bien. No es un cambio para hacer una vida aburrida, al contrario, va a ser una vida feliz. No es un cambio para muerte eterna, es un cambio para vida eterna. Entonces, todo esto te lo ofrece el Señor.
Pero hay otro punto sobre el cual también quiero hablarte a ti en esta oportunidad, que tiene que ver con la verdadera regeneración, o podemos hablar de el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se llama así, regeneración en términos teológicos, pero es el nuevo nacimiento, es una experiencia de nacer de nuevo. Y esto es importante. ¿Cómo saber si alguien verdaderamente ha nacido de nuevo? Ha sido engendrado por Dios, porque este nacimiento no es un nacimiento humano, sino que es un nacimiento espiritual. ¿Cómo saber si realmente una persona ha nacido de nuevo, ha sido engendrado por Dios? Cuando leemos en 1 Juan capítulo 3, versículo número 9, encontramos que la Escritura nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, ¿cómo usted va a conocer a alguien que ha nacido de nuevo? ¿Porque va a seguir viviendo en pecado? No. Si usted ve una persona que haya dicho: mire, yo acepté a Jesucristo, yo soy cristiano evangélico, pero está viviendo en pecado, está practicando el pecado, esa persona no ha nacido de nuevo. Esa persona necesita un nuevo nacimiento. Esa persona necesita arrepentirse de sus pecados y buscar a Dios. Pues aquí lo dice la Escritura: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Cuando hablamos de practicar el pecado, es porque esa persona está habituada a hacer eso. Entonces, esa persona no ha entendido, no ha experimentado lo que es un nuevo nacimiento. Porque dice: la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente de Dios que permanece en él? Dios puso su Espíritu en toda persona que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿verdad? Desde el momento que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en ti, la simiente de Dios está en ti, entonces permanece en ti, no puedes pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Dios te engendró, eres nacido. Dios practica el pecado, Dios vive en pecado. ¿Dios peca? No, de ninguna manera. Entonces, ¿los hijos de Dios van a vivir pecando? No, por supuesto que no. Entonces, esa es una evidencia bastante clara. Es por eso que tenemos que revisar nuestras vidas permanentemente para ver si nos estamos desviando de los principios eternos del Señor, ¿verdad? Lo que ha nacido de Dios no se deleita con los deseos del mundo, ¿verdad? No se deleita con los deseos del mundo. Hay mucha tentación hacia las cosas del mundo. Son muy atractivas las cosas del mundo. Al principio le ofrecen felicidad, pero al final de todo no le dan ninguna felicidad a cambio, ¿verdad? Sino que le traen muchos males sin que la persona se dé cuenta. De manera tal que no se puede vivir bajo esa situación de vivir en el pecado. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Fíjense, es que estoy leyendo lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, en 1 de Juan 2:16, fíjense lo que dice aquí, porque esto es lo que nos ayuda a corregir nuestra vida. El 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y añade: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Permanece para siempre. 1 de Juan capítulo 5, versículo número 4, nos dice también: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, que un creyente puede ser victorioso sobre toda tentación, sobre todo problema del mundo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es someterse a Dios,
en todo momento, entonces va a vencer totalmente. En 1 Juan 2:15 y 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los que han nacido de nuevo tienen en su vida un cambio radical. Por eso hablamos de esa regeneración, de ese nuevo nacimiento. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas, bueno, las pusimos a un lado. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura en el Señor. Por eso es importante que entiendas que tienes que vivir de acuerdo a las cosas de Dios. Recordemos que en estos domingos pasados hablé de que Dios dice que no es solamente creer, sino practicar. El que hace la voluntad de Dios es el que obtiene esa vida, esa salvación. Estamos viviendo bajo esos principios, de esos principios de Dios. En Efesios, capítulo 2, versículo número 10, dice la palabra del Señor así, porque somos hechuras suyas, gentes de bien, hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, de tal manera que nosotros podemos ver y entender que realmente las cosas buenas que debemos hacer vienen de parte de nuestro Señor. Entonces pensamos en ese nuevo nacimiento, en esa regeneración. Fíjense, eso fue la experiencia que tuvo Nicodemo. Nicodemo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 3 aparece esa interesante historia de regeneración, de nuevo nacimiento o de regeneración, ¿verdad? Dice la Biblia claramente que Jesús le respondió a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Experimentar una verdadera regeneración. Entonces ya tú tienes varios elementos a tu favor. Varias predicaciones en las cuales estamos hablando de cómo tú puedes tener la salvación. Cómo tú puedes alcanzar la salvación. Y eso es vital, eso es importante. La salvación está a tu alcance. Y en estos tiempos, cuando vemos que las cosas se están cumpliendo, cuando vemos que la palabra de Dios se cumple, puede ser que llegue el momento cuando se va a cerrar las puertas. ¿Recuerdas la historia de Noé y el arca? Cuando estuvo predicando todo el tiempo, se construyó el arca y la gente no se arrepentía, pensaba que eso no iba a suceder. Y resulta que llegó el diluvio y arrasó absolutamente con todo. ¿Y qué sucedió? Que ellos llegaron tocando a la puerta, Noé, 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 ábrenos que nos ahogamos. Y él dijo, mire, yo construí el arca, pero el Señor cerró la puerta. Entonces, también para nosotros está esta oportunidad de recibir a Cristo ahora. Después no te puedes lamentar porque sencillamente ya la decisión final tú la tomaste. Mi consejo es que tú recibas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador y entregues tu vida a Él. Voy a orar por ti para que hagas esa decisión. Si está en tu corazón recibir a Jesús, repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, te doy gracias. Porque tu muerte en la cruz del Calvario, el derramamiento de tu sangre, es lo que ha permitido que yo sea salvo. Yo reconozco que he pecado delante de ti. Ahora pido perdón por mis pecados
yo te acepto y te recibo como mi Señor y Salvador. Pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por haberme salvado y por darme vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, entonces has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Tienes que seguir los principios que están establecidos en la palabra de Dios y vas a crecer más y más en el conocimiento de Dios. Y para aquellos que no conocen al Señor, que somos cristianos, tenemos que seguir adelante predicando su palabra. Que Dios nos bendiga grandemente. La gracia del Señor siempre nos acompañe a todos. Amén.